Perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy damos inicio a un ciclo de charlas sobre honorarios. Van a ser tres charlas. Esta es la primera de ellas. Está a cargo de la doctora Cristina Cardoso, ex relatora de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, coautora del libro Honorarios de Abogados y Procuradores, Ley 5480, Comentarios, Jurisprudencia, de Regulación, y de artículos y ponencias publicados en revistas jurídicas y libros. Es profesora de la Cátedra de Concursos y Privilegios de la Facultad de Derecho de la UNT. Le damos las gracias a la doctora y bueno, la dejamos para dar inicio a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a los queridos colegas, bienvenidos. Los saludo en especial por ser la Semana del Abogado. Vamos a comenzar con el régimen arancelario. Les quiero compartir mi experiencia, que la mitad de mi carrera tengo la carrera judicial completa en las tres instancias, digamos, y la hice en tribunales, y la mitad de la carrera la hice ejerciendo en el libre ejercicio de la profesión. Por lo tanto, conozco y sé lo que es litigar y lo que es perseguir el cobro de honorarios justos después de tramitar todo un proceso. Lo conozco, lo he visto y lo he vivido. Y por eso les quiero entregar la experiencia que yo he conseguido a través de toda mi carrera judicial. Por eso le digo en los dos ámbitos, en el tribunalicio, dentro de tribunales, y también en el ejercicio de la profesión. Vamos al régimen arancelario. El artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere al precio de los contratos de obras y servicios que se determinan por el contrato, los usos o por decisión judicial. Si debe determinar el juez, tendrá en cuenta que la regulación debe realizarse conforme a la labor realizada sin tener en cuenta los porcentajes de la ley arancelaria. Puede regular por debajo o por encima de la tabulación. ¿Qué pasa? Que con el dictado del Código Civil y Comercial de la Nación se ha legislado sobre regulación de honorarios, que es una materia que por mandato constitucional pertenece a las provincias, ¿sí? Los códigos, digamos, las leyes arancelarias. Y se ha inmiscuido, como ya lo hizo con anterioridad, con la 24432, en el régimen de regulación de honorarios. Solo que, al menos con la ley anterior, y ya lo vamos a ver en detalle, con la 24432 hay una proficua jurisprudencia y doctrina que han establecido de que ese límite que le pone a las tabulaciones de las leyes arancelarias y a la inaplicación del mínimo se aplica solo con carácter excepcional. Aquí este carácter excepcional no lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, ya, como es del 2015, ya se han pronunciado y hay dos códigos en el país, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, del año 2017, que han restaurado el carácter obligatorio o de orden público de las leyes arancelarias. Debe tenerse presente que la norma del código como derecho común regla el supuesto de contratos, que habíamos dicho recién, de obras o de servicios. Y en este sentido, las normas arancelarias locales son supletorias, por lo que el profesional puede convenir honorarios con su cliente sin tener en cuenta los mínimos y máximos que a partir de la desregulación han quedado derogados. Es para todo tipo de profesiones, pero nosotros nos referimos a la nuestra de abogado y procurador. Sin embargo, dado lo expuesto del artículo 1255 del Código Civil, se recomienda la jurisprudencia dictada con motivo de la ley 24432, que faculta a los jueces para que en circunstancias excepcionales proceda a la perforación de los mínimos, que les hacía referencia recién. En los supuestos que a raíz del monto del juicio los honorarios aparezcan exagerados
y cuando no condicen con la tarea profesional desarrollada por auto fundado bajo pena de nulidad. Estas limitaciones no las tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Corresponde recordar que la desregulación de honorarios que acuerda carácter supletorio a las normas arancelarias que antes eran de orden público, se fundó en la política de Menem y Cavallo, quienes invocaron la pesada deuda del Estado y el elevado costo argentino, atribuyendo tales desfasajes a los honorarios de abogados, a los costos de los juicios, a la industria del juicio, y que incluyó la rebaja de honorarios en la quiebra a la mitad, habiéndose demostrado la falacia de tales afirmaciones, en tanto siguen siendo elevado el costo argentino, o es peor aún, no obstante estas normas antes mencionadas. El mencionado artículo del Código Civil y Comercial de la Nación es criticado por la doctrina, en tanto en sus escuetas normas permiten rebajar los honorarios del profesional, aconsejándose que en todo caso se utilice, que es lo que les decía recién, la doctrina y jurisprudencia elaborada con motivo de la 24432, que legisla el carácter excepcional de tal facultad y exige el cumplimiento de sus pautas bajo pena de nulidad. Este principio, que fundamenta en la lesión, ya venía siendo aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de los citados textos legales, la 24432. Corresponde destacar que en principio juegan en plenitud las normas arancelarias locales referidas a los honorarios regulados en calidad de costa al abogado de la parte contraria que no ha sido contratado por el cliente. ¿Por qué? Porque tramitado el juicio, se imponen las costas, hay un abogado ganador, sea del actor o del demandado, y se regulan honorarios en calidad de costa. Él nunca pudo haber convenido con el contrario, ¿sí? Y entonces ahí se aplican las normas arancelarias locales, no hay manera de convenir. Dice, les hacía referencia hace rato a las leyes arancelarias de Buenos Aires de octubre del 2017 y de la Nación de noviembre del 2017, con posterioridad a la sanción, fíjense ustedes qué importante y qué interesante que es, con posterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial del 2015, que estas leyes arancelarias han restablecido el carácter de orden público de las leyes arancelarias de abogado y con motivo de las cuales se ha elaborado una profusa doctrina y lo que haremos referencia con posterioridad. Basta que examinen cualquier buscador y busquen honorarios de abogado y van a ver este fenómeno que lo estoy comentando, de que estas dos leyes de la Nación y de la provincia de Buenos Aires le han restaurado el carácter de orden público. Vamos a ver el honorario como retribución del trabajo del abogado, el carácter alimentario y dignidad de la profesión. A partir de 1989, con motivo de las leyes de emergencia y consolidación de la deuda pública, la doctrina y jurisprudencia en materia arancelaria asimila con certeza el honorario judicial o extrajudicial del abogado a la remuneración que percibe cualquier trabajador, por lo que ese ingreso merece ser protegido, sin perjuicio de la jerarquía de su desempeño profesional y de su notoria trascendencia en la vida organizada de la sociedad. El honorario es la retribución que proviene en forma directa de la labor personal del abogado, que es su profesión y modo de vivir, en los términos del hoy derogado artículo 1627 del Código Civil. Si bien es verdad que el cobro de los honorarios del profesional de derecho tiene características distintas a las de un sueldo, pues carece de continuidad y periodicidad, y en ocasiones es abonada por persona distinta al que lo contrató, ello no desvirtúa su naturaleza intrínsecamente remuneratoria. Se reconoce el carácter alimentario del salario de honor del abogado en cuanto posibilita la satisfacción de las necesidades primarias del profesional en el orden familiar y laboral, y afrontar además los gastos de esparcimiento y desarrollo dentro del cuerpo social propios de la vida contemporánea. Igualmente, la doctrina y jurisprudencia han venido señalando que la actividad del abogado ha pasado de ser un profesional independiente a un trabajador intelectual, cuyo salario debe ser adecuadamente resguardado en función de los derechos de propiedad y a una retribución justa que consagran los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Fundamental. Ello en ocasión de resolverse el pedido de pago de honorarios
con motivo de las normas de emergencia pública y consolidación en materia de ejecuciones por cobro de honorarios a cargo del Estado, o sea, desde 1989. Así se ha dicho que los frutos civiles del ejercicio de la profesión por parte de los abogados constituyen el medio con el cual satisfacen las necesidades propias y de su familia considerando su condición económico-social. De tal modo, un honorario aparentemente elevado que hiciera pensar en la obtención de una cantidad de dinero que superara el concepto propio de las finalidades alimentarias, podría solamente equilibrar los ingresos en el tiempo. La nota de alimentariedad se dijo también para tratar de definir una pauta objetiva. Se vincula con el mérito de la función y con el nivel socioeconómico alcanzado a través del desempeño profesional. No nos podemos olvidar que si bien un honorario al momento de la regulación nos puede parecer elevado, no hay que olvidar que eso ha sido el fruto de la tramitación de un juicio que sabemos que lleva un largo tiempo. Señala que la doctrina que los honorarios siempre son retributivos del trabajo, añadiendo que el profesional, como el obrero, tiene derecho a ganar su subsistencia con su actividad, por lo que su crédito merece protección, aún en situaciones de emergencia muy crítica, formulándose finalmente una interesante y válida disquisición de orden constitucional. Es con los juicios contra el Estado que al actor se les pagaba con bonos, ¿sí? Y luego fue en una evolución posterior con bonos y en dinero disminuido, digamos, no se aplicaban las tasas de interés comunes. En cambio, al abogado se reconoció el carácter alimentario y se le empezó a pagar en dinero y aplicando las tasas de interés correspondientes. Tanto en el orden nacional, actualmente en el orden nacional, como en el orden provincial. Vamos a ver cuáles leyes, como el 8851, se ha dicho que es inconstitucional. Si el artículo 14 de nuestra Carta Fundamental garantiza a todos los habitantes de la nación el derecho a trabajar y ejercer industria ilícita, ¿no sería absolutamente contradictorio con ello privar al abogado de la percepción del producto de su actividad profesional? Al respecto, el artículo 2 de la Ley 5480 dispone que la actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso. Y en las nuevas leyes que he señalado la provincia de Buenos Aires de la Nación, ya dice, se regla directamente que el honorario reviste carácter alimentario. Hasta ahora nosotros lo tenemos por vía jurisprudencial. De esto se desprende la importancia de la fijación de los estipendios del profesional del derecho, en tanto hace el reconocimiento de la dignidad de la profesión. Eso tanto más que con motivo de la 2481 del 91, de regulación de honorarios, las normas arancelarias han perdido su carácter de orden público, en el sentido de que se pueden pactar honorarios por encima o por debajo de los máximos y mínimos, y que las normas arancelarias tienen carácter supletorio en defecto de acuerdo entre las partes. O sea que pueden celebrar acuerdos por arriba o por abajo del mínimo o del máximo, sin perjuicio de aquellas que podría declararse nulo, que se ha dicho cuando superan el 40%. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha reiterado el carácter alimentario de los honorarios del profesional del derecho al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 8851 y su articulado y reglamentación, en cuanto declaran la inembargabilidad de los fondos del Estado desde el año 2017, incluso que lo declaran al recurso de casación que formula la provincia, lo declara directamente inadmisible, por ejemplo en el caso Barbaglia, con el fundamento que la Corte ya explicitó en numerosos fallos tal inconstitucionalidad atento al carácter alimentario de los honorarios. Concretamente, ya ni siquiera trata los agravios, directamente lo declara inadmisible. Igualmente hizo lugar al recurso de casación en contra de la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional la ley 8851 hasta la suma de 300.000 pesos, 2 sueldos de camarista en esa época, en la sentencia del 2019, en el juicio de provincia de Tucumán contra Chimale, con fundamento en que tal limitación
no surgía de norma legal alguna vigente en la provincia. Se había invocado el sueldo de jefe de gobierno en Cava, nada que ver. Vamos al sistema de la ley arancelaria local. Al haberse operado la desregulación de honorarios, está contemplada la libre contratación de los honorarios. Pero esta contratación anticipada, hemos dicho que puede ocurrir en la relación del abogado con su cliente sin atender a ninguna disposición legal fijadora de pautas, si los convenios están limitados por los mínimos o máximos de la ley arancelaria, salvo aquellos que sean excesivos, como dije, que están sujetos a su nulidad. Es en este sentido que tales normas arancelarias han perdido el carácter de orden público. Con motivo del dictado del Código de la Nación en 2015 y las leyes arancelarias mencionadas de Buenos Aires y de la Nación, hemos dicho que restablece el carácter de orden público de las leyes arancelarias, que establece que los honorarios mínimos son obligatorios, incluso bajo apercibimiento al juez de incurrir en falta grave y juicio político, lo que fuera vetado en el orden nacional. Se ha reavivado la polémica del carácter que reviste en las normas arancelarias locales en cuanto a los mínimos legales y perforación de los límites, siendo proficua la doctrina especializada publicada con tal motivo, en especial sobre los mínimos legales. Calificada doctrina como URE, hace referencia al honorario mínimo de sostén y dice que nunca podrá ser inferior allá a 7 ius, equiparable al honorario mínimo del artículo 38 infine de la ley 5480. Les adelanto que nuestra Corte Provincial ha mantenido la jurisprudencia con algunas disidencias de que se debe respetar en todas las instancias y en todas las tareas. Rigen tanto para el principal como para los incidentes. Solo que para poder, no aplicar el 38 infine, tiene que fundarlo. ¿Y en qué lo funda? Que lo vamos a ver en detalle, que lo puede fundar sea que sean trabajos inoficiosos o que la tarea no es de mayor envergadura o que el monto del asunto es muy bajo, sin perjuicio que yo tengo mis críticas al respecto de esto, ¿sí? O sea, ¿en qué se funda para poder aplicar, para poder evadir el mínimo legal? Se funda en la ley 24.432 y en el 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, siguiendo con la doctrina, es el caso del deudor de una suma de dinero escaso que obliga, sin embargo, a que el acreedor le entable pleito para poder cobrarlo. Dice, no es inusual en estos juicios que el importe mínimo del honorario del abogado supere el contenido del proceso. Se pregunta este autor, si quien obligó a la promoción de la demanda y generó el trabajo de abogados y procuradores, si no es justo que se haga cargo entonces del adecuado pago de esas labores que jamás podrían haberse referido al monto de la causa debido a su ínfimo relieve patrimonial. La norma en el comentario destaca asimismo que el mínimo de 7 ius es de rigor para todas las jurisdicciones y órganos, lo que me mueve a pensar que en alguna oportunidad las regulaciones de primera, segunda y hasta tercera instancia podrían ser exactamente iguales. Hasta hace un tiempo aquí en Tucumán sí se le aplicaba para todas las instancias. Esto no descalifica para nada el sistema de sostén, sino que por el contrario forma parte es precisamente de su esencia. En pocas palabras, la dignidad y el decoro de la abogacía sustentan estas retribuciones básicas de las que no nos podemos evadir. A lo expuesto agrego que quien tiene una deuda sabe que puede ser ejecutado, en cuyo caso debe acudir a los remedios que le acuerda la ley, como la obtención de carta de pobreza, aunque actualmente es difícil acceder porque el monto de ingresos y bienes han quedado desactualizados, o al asesoramiento gratuito del Colegio de Abogados o al Instituto de Enseñanza Práctica de la Facultad de Derecho. Es más, en la cuestión cobra virtualidad el tema del
sobreendeudamiento del consumidor, para cuyo caso se ha dicho que para el supuesto de sobreendeudamiento se presentan en quiebra y al cabo de un año, ¿no?, se le levantan las ejecuciones, se le levantan los embargos, queda el sueldo libre y no paga nada, tampoco paga ni el mínimo. O sea que es otro remedio que con la picardía de los deudores se está utilizando. Mascotena también ha dicho en un trabajo de 2018 que la Corte Suprema ha consignado reiteradamente que cuando la cuestión de resolver enfrenta derechos o garantías de rango constitucional, debe propenderse a su conciliación, y siguiendo la doctrina Barcesat, también expresa que la mención todos y para todos de la Constitución Nacional en los artículos 14, 18 y 16 expresa una doble igualdad, la de los sujetos y la de los derechos enunciados en ellos. También el Mequian dice que cualquier derecho puesto en situación de conflicto con el derecho a la dignidad debe ceder ante él. Hay entre un activismo moderado o activismo del bueno, tenemos que preferir el cual demostraría una real preocupación de los jueces por las consecuencias valiosas o disvaliosas de sus decisiones. Por cierto, hay que volver a reafirmar los fundamentos que condujeron a establecer mínimos regulatorios, siendo que los mismos afianzan la dignidad y la categorización o calificación del ejercicio de la abogacía como una profesión de carácter universitario, valiosa para la sociedad por la contribución que día a día realiza. Todas estas alusiones a normas constitucionales se aplican no solamente al respeto al mínimo legal, o sea, fuera el monto del juicio, o sea, cualquier instancia y al principal o incidentes, sino también al respeto a la escala arancelaria, del 6 al 14 como mínimo y del 8 al 20 como máximo. Como para descansar un poco de la doctrina, vamos a hacer una alusión respecto a los porcentajes sobre los que se regulan honorarios. En años A, cuando regulaba honorarios en segunda instancia o en primera instancia, generalmente se decía que se regulaba en principio un 18% y después un 18%. ¿Por qué? Porque el artículo 15 te trae normas que para evaluar la apreciación de la escala, cuál se va a aplicar. No las aplican. ¿Cuánto aplican? Directamente el 15. Y eso lo critico yo porque es como lo hace el profesor, se lo resguarda al 10 para el profesor y no para el alumno, no. Lo que tiene que hacer el juzgador, el que regula, el juez, al momento de regular honorarios, para algo está la escala. Si es ganador, bueno, vea si le va a aplicar del 11 al 20, ¿sí? ¿Por qué no le va a aplicar el 20 si reviste toda la valía que es establecida por la propia ley arancelaria? Vuelvo a repetir que respecto a la aplicación del 1255, tiene dicho la doctrina que parece importante llamar la atención acerca del apartamiento cada vez más frecuente de las pautas arancelarias que se advierten en muchas regulaciones judiciales, práctica que a partir de la mencionada ley Cavallo se viene cumpliendo con llamativa discrecionalidad y sin que llegue a explicitarse el fundamento exigido legalmente para la aplicación, porque el código no les exige, ¿no? Entonces, directamente conforme al artículo 1257 y regulan por debajo de las escalas. La Corte de Tucumán ha dictado resolución con doctrina legal que la ley es excepcional. Después la referiremos cuando veamos los distintos fueros, lo dicho en materia de honorarios en expropiaciones, en desalojos, etc.
Establece el código un criterio semejante, habíamos dicho, al de la ley 24.432, los artículos 1627, 521 y 505 del Código Civil, pero lo hace en condiciones aún más inquietantes por lo impreciso que la vieja normativa. Nos parece grave este apartamiento que surgía del artículo 13 de la propia ley 24.432, que ahora no lo tenemos, pero que la jurisprudencia ha dicho reiteradamente que el artículo 13 era una norma de excepción cuya aplicación debía hacerse con criterios restrictivos. La doctrina aconseja aplicar este mismo criterio al artículo 1255 del Código Civil, que no establece este principio rector de la excepcionalidad y tampoco exige la debida fundamentación para apartarse de las normas del arancel. ¿Cuál sería el criterio para considerar injustificada la proporción entre el honorario y el monto del juicio? Bastará que al juez le parezca evidente esa desproporción sobre pautas que desconocemos y que la ley no brinda, para que pueda apartarse sin más del arancel. Por lo demás, la atribución al juez para que pueda fijar equitativamente la retribución no es para nada tranquilizadora, ya que resulta tan vaga como decir que el juez deberá resolver con justicia o conforme a derecho. En nuestro sistema legal, la justicia de las resoluciones judiciales se vincula obviamente a la aplicación de las leyes que regulan cualquier materia: una expropiación, un divorcio, un cobro de alquileres, una quiebra. Y la equidad que puede originar excepcionalmente la rigidez proveniente de la estricta aplicación de una ley debería estar basada por mandato de la ley en sólidos fundamentos. Juzgar debe ser mucho más que un mero buen parecer o un acto de sentido común, por más que tal proceder esté inspirado en la mejor de las intenciones. Las decisiones judiciales en un Estado de Derecho, antes que en ninguna otra cosa, deben estar fundadas en la ley. El problema de la nueva legislación es que no ha quedado en ella suficientemente afirmado o remarcado en esta materia el principio rector de la aplicación de la ley, que es lo primero que un juez debe hacer, permitiéndose su apartamiento solo, o sea, aplicar primero la ley arancelaria, permitiendo su apartamiento solo de manera excepcional y debidamente fundada. Solo en esos casos, que son cuantitativamente pocos, y en esas especiales condiciones, el juez podrá eventualmente dejar de aplicar las leyes arancelarias. Por el contrario, la actual regulación, estamos hablando del Código Civil, es sumamente ambigua. Se advierte en este campo, como en muchos otros del nuevo Código, una nuestro modo de ver incorrecta y abierta delegación del legislador nacional hacia el juez, lo que según nos parece en estas condiciones resultaría inconstitucional y podría dar margen a toda clase de arbitrariedades. El juez estaría dejando de aplicar leyes arancelarias que son de competencia local o provincial. Y el artículo 121 de la Constitución Nacional prohíbe al Estado Nacional ejercer atribuciones que no hubieran sido delegadas por las provincias, lo que constituye una de las bases de nuestro sistema. Las provincias conservan todo el poder no delegado. Diversos autores han sostenido la inconstitucionalidad de la ley 24.432, aun cuando no es tan terminante como el Código Civil y Comercial de la Nación, basados en que la misma habría invadido competencias propias de los gobiernos provinciales, ya que entre los poderes que competen con exclusividad a las autonomías locales se encuentra la regulación del ejercicio profesional. Fíjense ustedes en regulación de honorarios practicadas por la Corte, que cuando no aplica el mínimo legal del 38 infine, invoca ambas leyes, la 24.432 y el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación. La sentencia que se apartare de la ley local o soslayare su aplicación sin declarar su supuesto inconstitucional resultaría una decisión arbitraria. Que el nuevo Código Civil permita un fácil e infundado soslayamiento en la aplicación de las leyes arancelarias por parte de los jueces nos parece una cuestión grave, que puede ir y ha de ir seguramente en desmedro de la autonomía de las provincias, como ha quedado explicado, y también en perjuicio de los abogados, cuya retribución pasará a quedar a merced del impreciso sentido de equidad de los jueces. Esto lo ha dicho Gabriel Masinghi Esteban,
una publicación del año 2015. Lo antes expuesto, doctrina y jurisprudencias relacionadas, permiten afirmar que para regular honorarios por la labor profesional cumplida en un juicio, primero se aplican las normas arancelarias locales, por ser de carácter especial y por no haber quedado derogadas, ni por la ley 24.432, ni por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, por estas últimas si correspondiera. Por lo expuesto, se mantiene inalterable la doctrina que respecto al mínimo legal, que el párrafo final del artículo 38 prescribe que en ningún caso podrán ser inferiores al valor de una consulta escrita, ya estaba en el 134 de la ley 5232, que contemplaba una disposición similar. Solo que esta historia decía ninguna regulación sería inferior al mínimo de esta escala. En cambio, ahora dice no será inferior al la consulta escrita, el valor de la consulta escrita. Igualmente se ha dicho que si aplicando el porcentual del artículo 51, o sea, para Cámara y Corte, no se obtiene el mínimo previsto por el 38, deben regularse honorarios en ese mínimo obligatorio por imperio de esa norma, respetando lo que dice el artículo en ningún caso. Ello en razón que el referente regulatorio en la alzada es el artículo 38 en su totalidad, sin que pueda interpretarse que tales efectos debe cercenarse o ignorar lo previsto en el último párrafo. En el artículo 38, similar al 36 de la ley cordobesa 2459, se acotan las facultades de juez en la regulación de honorarios. Así lo ha dicho Calderón, Maximiliano Rafael, en perforación de los mínimos regulatorios en el Código Arancelario de la provincia de Córdoba. Tiene dicho la doctrina que se ha esgrimido la dignidad del abogado como fundamento del respeto del mínimo legal. Digno es el que merece algo proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa. La dignidad deriva del adjetivo relativo dignus, que se traduce por valioso. Es el sentimiento que nos hace sentir valiosos sentimientos con nosotros mismos sin importar nuestra vida material o social. Debemos recordar que el abogado ejerce una actividad que participa de la función pública en cuanto colabora en el ejercicio de una de las prerrogativas de la soberanía, como es la administración de justicia. Su fin es el mismo al que tiende la justicia, hacer dar a cada uno lo que es suyo. Novelino señala que la exigencia y respeto del mínimo por parte de los propios colegas hacia la dignidad de la cual están investidos los abogados por imperio del artículo 58 del Código Procesal de la Nación y normas procesales concordantes, dignidad que los asimilan los magistrados en cuanto a las consideraciones que se les debe guardar, también de la provincia de Formosa. De igual forma, Colombo y Kipper, Código Procesal Civil Comercial de la Nación, refieren si los jueces pudieran omitir discrecionalmente la aplicación de lo establecido por las disposiciones arancelarias, se permitiría que se arrogaran el papel de legisladores. De este modo es claro que la norma arancelaria tuvo por objeto proteger la justa retribución del abogado, identificándolo como un elemento esencial en la constitución de la dignidad profesional, otorgándole una categoría análoga al salario. Provocan litigios innecesarios y prolongados, recargando el trabajo de tribunales y letrados. Deberán así afrontar las costas en todos aquellos que se dejan demandar por juicios de poco monto, recarga el trabajo de tribunales y letrados. Deberían así afrontar las costas en toda su extensión, porque es precisamente su actitud contumaz lo que da lugar al desarrollo de un procedimiento completo para poder cobrar sumas ínfimas. Esto en el supuesto que se demande sumas ínfimas, considerando que el deudor también es un deudor con pocos recursos. Pero ¿qué hay de otra observación que hago? ¿Por qué le regulan menos del mínimo legal en aquellos juicios que actualmente están en boga de amparos o de consumo,
que están denunciando o que se demanda a empresas, a sociedades que no son de escasos recursos, a bancos, ¿sí? A concesionarias que últimamente están de moda, y también según el mínimo, por debajo del mínimo legal. ¿Por qué? Porque el monto no da. Bueno, ¿para qué ha dado lugar a que se tramite todo un juicio de amparo, de consumo, etcétera? ¿Sí? En ese supuesto, tanto más. Si lo digo, que al deudor de escasos recursos también se le aplique, tanto más a aquellos deudores que han dado lugar a que se los demande, aunque sea un juicio que finalmente prospere por un bajo monto. Bueno, hubieran proporcionado el deber de información, hubieran proporcionado todos los datos que el consumidor le pedía o los datos que el amparista solicitaba como necesarios e indispensables para poder muchas veces iniciar un juicio. ¿Sí? No han contestado y ¿por qué les llegó una por menos del mínimo? No son pobres los que tienen que pagar. Entonces, ahí sí cae el argumento de que como es pobre, no puede pagarlo, ¿sí? Bueno, entonces, aunque el juicio sea mínimo, de monto mínimo, que se respete el artículo 38 en fines de la ley 5480. Dice, reiteradamente se ha reconocido a los abogados como un importante complemento y auxilio del Poder Jurisdiccional. Volvemos a insistir que la dignidad del abogado debiera ser observada desde el punto de vista intrínseco, como el valor que el mismo profesional le debe a su profesión, y desde una óptica extrínseca como la distinción que debe recibir por parte de la sociedad. Como pauta básica para la estimación de honorarios, el artículo 2 de la 5480 establece que la actividad profesional se presume de carácter oneroso en la medida de su oficiosidad, excepto en los casos en que, conforme a disposiciones legales, pudieran o debieran actuar gratuitamente, ¿sí? Lo tenemos en el consultorio de pobres, que deben actuar gratuitamente, en el colegio de abogados, etc. A través de esta norma se sostiene, por un lado, que quien se expone a un juicio, cualquiera sea la envergadura, debe saber que en principio es oneroso e implica un costo que debe soportarlo. Que hablaba recién. ¿Por qué no contestó lo que le preguntaban en la etapa prejudicial? Por otro lado, la ley arancelaria se nutre del principio constitucional contenido en el artículo 14 bis de retribución justa, considerando como propiedad exclusiva del profesional, en el artículo 5 de la 5480, lo que implica afirmarlo como bien integrante del patrimonio y quede resguardado por la garantía constitucional del artículo 17. Habida cuenta que el trabajo profesional tiene un valor intrínseco en función del carácter científico y técnico del nivel universitario, por la estructura básica que requiere su desempeño: estudio jurídico, organización, medio de movilidad, empleados, estudio, capacitación, ¿sí? Todos los gastos que tiene el abogado, ¿quién le paga? ¿Sí? Por la responsabilidad que le compete y por el tiempo que le requiere la atención, más el tiempo que le reclama la tramitación del juicio. ¿Quién le reconoce? No tiene sueldo, carece de un sueldo. Vive, se supone, del libre ejercicio de su profesión. Como también la regulación de una alícuota por debajo del mínimo haría incurrir en una inconsecuencia lógica al legislador, que habría concedido normas contradictorias. Por un lado, la que consagra el mínimo, y por otro lado, la que permite honorarios menores que el mínimo, generando una invasión a la esfera legislativa. En este sentido, ha sostenido la Corte Suprema que si los jueces pudieran omitir discrecionalmente la aplicación de lo establecido por las disposiciones arancelarias, se permitiría que se arrogaran el papel de legisladores, invadiendo la esfera de las atribuciones de los otros poderes. ¿Sí? Debe tenerse presente la fecha de realización de los trabajos, ¿sí? Que si se aplica o no el 1627 del Código Civil o el 1255 del Código Civil. Si bien que viene desde el 2015, sabemos que los juicios duran muchos años. Es de destacar que, según surge del mismo 1255,
el mismo aprende las relaciones contractuales de las obras y servicios que ya hemos hecho referencia. Es por eso que las leyes arancelarias tienen carácter supletorio, teniendo en cuenta el 1255, aplicables cuando abogado y cliente no han convenido honorarios, supuesto en que se aplica el 1255. Sin embargo, la doctrina la extiende a los casos de honorarios. ¿Por qué la extiende? Eso es lo que nos preguntaba. Los casos de honorarios regulados en calidad de costas impuestas a la contraria que no es su cliente. Si del texto del 1255 habla de contratos, ¿sí? Cuando no han convenido contractualmente el precio del servicio, dice se aplica el 1255 del Código Civil. Sin embargo, le extiende a otros supuestos. Vamos a ver a las diapositivas que están expuestas para eso. ¿La ven? ¿La ven a las diapositivas? ¿No? Sí se ve, doctora, pero no están pasándose. Ah, bueno. ¿Se ve en la honorarios concepto? Eso sí se ve, doctora, pero Bueno, lo después demás la voy no. a ir pasando yo la voy a ir pasando. Dice, los honorarios, la retribución que recibe por su trabajo quien ejerce practica una profesión o arte liberal. Los honorarios profesionales de abogados y procuradores de vengados en juicios, gestiones administrativas y prestaciones extrajudiciales deben considerarse como remuneración al trabajo personal del profesional. Artículo 1 de la Ley 5480. Con gama de derechos y garantías constitucionales que les enumero y que les sirven. Si quieren les dejo las diapositivas. Todos los artículos que ustedes cuando plantean la inconstitucionalidad en materia de honorarios, por ejemplo, la ley 8851, que les sirve, en materia de honorarios, que les sirve para invocar el 14 y 14 bis, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, derecho a la propiedad 17, el derecho de igualdad 16 y 15, inciso 19 de la Constitución Nacional, el derecho de razonabilidad 28 y 31, el derecho de afianzamiento de la justicia, preámbulo y artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cuál es el principio en materia arancelaria? El artículo 2 dice que es de carácter oneroso, ¿sí? Y también lo decía en 1627 y lo dice en 1255 del Código Civil Nuevo. Ese 1255 con las salvedades que hemos hecho en el punto precedente. ¿Cuáles son las excepciones? Las tareas inoficiosas, que después la vamos a ver cuál es la jurisprudencia en materia de tareas inoficiosas de la doctrina, que me acuerde una última de la Corte del 2024. Recuerden que para plantear, para presentar el memorial en el recurso de casación, hay una acordada que establece un número X de, creo que 24 o 26, no me acuerdo, de renglones. El abogado ha presentado el memorial fundando la casación y se desestimó, se lo tuvo por no presentado y no se reguló honorarios, sentencia de corte nueva, no se regula honorarios con el fundamento de que al no haber respetado la acordada estaría inoficiosa. Parece que ahora lo hacen aplicar bastante. Cuando yo estaba y me tocaba preparar el proyecto, aplicaba la jurisprudencia de la Corte de la Nación, que solo en ciertos supuestos eh, rechazaba el recurso por incumplimiento. Se alegaba el derecho de propiedad, a la administración de justicia, etc. Bueno, parece que los colegas, los señores vocales, últimamente están aplicando estrictamente la acordada.
digamos que se había ablandado un poco y ahora parece que está más estricto. He visto una jurisprudencia nueva. Ya lo hemos dicho en el punto anterior, pero recalcamos de nuevo de que es de naturaleza alimentaria, constituyen un medio de vida a quienes ejercen la abogacía, son el medio para satisfacer necesidades vitales propias de la familia. Lo decía el Código Civil, lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que la obligación de alimentos derivados del parentesco comprende para subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondiente a la condición que reciben a medida de sus necesidades y las posibilidades económicas del alimentar. Lo van viendo, ¿no? A medida que voy pasando. ¿Sí? Sí. Sí, doctora, sí. Lo honorario de la Bueno, el honorario del abogado como remuneración al trabajo personal del profesional no es sino la consagración del principio de onerosidad, que ya lo hemos visto en el punto anterior. Y onerosidad no significa cobrar de más sino lo justo, lo que es debido por una labor éticamente desarrollada. Pero tampoco debe cobrar menos de lo justo, porque ello implica un menosprecio a su dignidad profesional y a la función que desempeña. Todo estudio jurídico debe ganar dinero, porque es un medio de subsistencia que incluso permite una mayor libertad e independencia en el ejercicio profesional en pos de alcanzar sus objetivos. Bueno, no van a decir que estoy a favor del abogado, porque hace una hora que estamos hablando de dinero, ¿no? Y de onerosidad, lo cual es una realidad. Tanto más en esta época. ¿Así? El derecho del trabajador, el derecho de propiedad y la retribución justa es propiedad del profesional. El artículo 5 de la ley 5480, el artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional. Cuando ejercí la profesión, me pidieron intervenir en un juicio del juzgado federal en el que se planteaba que creo que era AFIP, AFIP, que hay cuando regulan honorarios al profesional que ha intervenido en el juicio, y creo que aquí también en la caja o en algunos bancos, no se le pagaba a los honorarios regulados al profesional, sino que entraba una caja común. ¿Sí? Hace poco han declarado la inconstitucionalidad, pero yo les estoy hablando de hace 20 años más o menos. Entonces, recién hace poco se les ha reconocido este derecho de propiedad del honorario al abogado, a quien se les regula, porque no cobraba todo, se iba a la caja, se repartía y se le daba un X al abogado que había tramitado el juicio. El honorario del abogado tiene un privilegio. ¿Qué es el privilegio? Es el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. Los honorarios son gastos de justicia, en cuyo caso les asiste privilegio en la medida que la labor profesional haya beneficiado al acreedor triunfante en la litis. Las costas deben pagarse siempre en primer término. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación? Es la calidad que corresponde un crédito es ser pagado con preferencia a otro. Puede ejercitarse mientras la cosa afectada al privilegio permanece en el patrimonio del deudor, excepto disposición legal en contrario, y el supuesto de subrogación real en los casos que la ley admite. El privilegio no puede ser ejercido sobre cosas inembargables declaradas por la ley. Se ha modificado algo del privilegio. Bueno, pero lo importante es que los honorarios forman parte de las costas, ¿sí? Y por lo tanto tienen privilegio, cobran primero. En la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de Giné contra Manso de Martellotti y otras sobre Tercer Díaz, dice que los honorarios del actor ganador gozan de las seguridades hipotecarias, que posibilita al titular de los honorarios ejercer las mismas garantías y acciones que tiene el crédito principal por ser accesorio. O sea, no me quiero decir un banco este.
que cobraban la hipoteca, el titular de las seguridades hipotecarias. Y la abogada que intervino por el banco hizo el planteo que primero le paguen a ella primero porque gozan de la seguridad, de las mismas seguridades hipotecarias que el acreedor hipotecario. ¿Mm? Por eso dice, posibilita al titular de los honorarios ejercer las mismas garantías y acciones que tiene el crédito principal por ser accesorio. Los gastos de justicia son preferidos a todos los créditos en el interés de los cuales se han causado. En el rango de privilegios ocupa el primer lugar, gasto de justicia. Dice, a cada finca grabada con hipoteca podrá abrirse a solicitud de los acreedores un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ello. En este concurso se pagan primeramente las costas judiciales que se causaren, dentro de ellas, por supuesto, que están los honorarios del abogado. En extensión, se extienden exclusivamente al capital del crédito, excepto en los siguientes casos: a los intereses por 2 años contados a partir de la mora de los proyectos laborales mencionados en el inciso B del 2582. Es que en el Código Civil y Comercial se ha traspolado lo que tenía en la ley de concursos y quiebras. El que se acuerde de la ley de concursos y quiebras, si cuando ejercen no lo ven, los privilegios están consagrados, se llama concurso y privilegio, pero con la reforma del código han sido incorporados de esta manera también, ¿sí? Y dice, tiene privilegios sobre la generalidad de los bienes del deudor, sean muebles, inmuebles, gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores o los que cause la administración del concurso. El honorario tiene prioridad incluso frente al bien de familia. Decimos que el sistema legal de las leyes arancelarias es de carácter supletorio, porque puede haber, en defecto de convenio, se aplican las leyes de honorarios. Con la desregulación está contemplada la libre contratación de los honorarios, pero puede ocurrir en la relación del abogado con su cliente sin atender a ninguna disposición legal, fijador de pautas, creo que hemos visto en este, han perdido el carácter de orden público, por eso tienen carácter supletorio, sin perjuicio de aquellos que sea contrario a la moral o buenas costumbres que se ha dicho jurisprudencialmente y doctrinariamente cuando excede el 40%. Son aplicables también las leyes arancelarias cuando los honorarios deben ser regulados judicialmente en calidad de costas impuestas a la contraria, en cuyo supuesto juegan en plenitud las previsiones de tales leyes. También está consagrado en el 1255, que ya lo hemos visto. ¿Cuándo va a regular honorarios? Regula honorarios al momento de dictarse la sentencia de fondo o aquella que ponga fin al proceso, por extinción de la acción, sobreseimiento para el penal, juicio abreviado, probation, juicio oral, etc. Se ha modificado, cuando veamos penal vamos a ver que se ha modificado totalmente, ha quedado desuetudo la ley, derogada por desuetudo la ley 5480 en materia penal, porque a la fecha de la regulación era el viejo código y han pasado en el 91 que se dictaba el viejo código y después ya ha pasado el conclusional y ahora está el adversarial. Pero doctrinalmente hay una interpretación en materia de etapas, porque obviamente no se las reconoce las etapas que dice el código. Sin perjuicio en penal también vamos a ver que tiene que regular honorarios. Y aquí dice expresamente, antes había una acordada que les recomendaba a los jueces regular honorarios al momento de dictar sentencia definitiva. Ahora está consagrado en el inciso 7 del artículo 214 del Código Procesal de Tucumán. Ambos profesionales que no lo piden. Salvo cuando fuere necesario establecer el valor de los bienes y servicios
que vendría a ser el 39, incisos 3 y 4 de la ley 5480. Ya vamos a ver las distintas clases de juicio. ¿Cuándo se regulan honorarios? ¿A qué tipo de honorarios se va a regular? Cuando no hay sentencia, tiene carácter provisorio. ¿Y cuando hay honorarios provisorios? En dos supuestos. Cuando se aparta el profesional del juicio, por ejemplo, cuando cesa la intervención del abogado o procurador y a su pedido o de sus causavientes por fallecimiento, o cuando se aparte o cuando muere, entonces. Tiene un trámite especial que se estiman los honorarios, se corre por traslado por 5 días al beneficiario de la labor profesional, salvo condenen costas a la contraria en incidentes. ¿Por qué le dice? Porque recién se ha dictado un incidente, se ha resuelto un incidente y supongamos que no hay costas. Entonces, ¿a quién le pueden cobrar? ¿Con quién van a tramitar el pedido? Con su cliente nada más. Pero si el incidente, la sentencia que resuelve el incidente, tiene condena en costas, también la tienen que sustanciar con el condenado en costas. Al contrario. El juicio con monto se aplica del 11 al 20 y se reduce de la base a la mitad. ¿Sí? Regulación por el mínimo del arancel, una consulta escrita. Aquí había una discusión, solo que nosotros hemos pensado que siempre es sobre el ganador, la mitad del ganador, ¿sí? Del 11 al 20. Y algunas regulaciones la volvían a reducir de nuevo a la mitad. No, es del ganador, recién, la mitad del ganador, del 11 al 20. Porque decían que después cuando termine el juicio no se iba a poder compensar, no, es como les digo, 11 al 20, reducida la base a la mitad. Después tenemos el artículo 18, también tenemos una regulación parcial y provisional al cumplirse cada etapa procesal, sin apartarse el proceso, a pedido del profesional por el mínimo del arancel y reducción a la mitad de la base también. Pocas veces he visto regulación provisoria. Salvo que se aconseja pedir regulación, yo lo he hecho, ¿no? Pedir regulación provisoria para resguardarse la prescripción. Por ejemplo, si estaban ejerciendo la profesión y son nombrados en la justicia, es conveniente y se aconseja, es necesario, digamos, para resguardarse de la prescripción, acompañar la designación en todos y cada uno de los juicios y pedir regulación provisoria, ¿sí? Y con eso se resguardan de la prescripción. Vamos a ver, es interesante esto. Regulación de honorarios según el tipo de proceso, porque en las mismas regulaciones, en las sentencias, tienen una buena confusión. Tenemos 3 tipos de procesos a los fines de la regulación de honorarios. 1, procesos con contenido económico, en el que se reclama suma de dinero o bienes susceptibles de apreciación económica. Es el artículo 39. Son los únicos a los que se les aplican las escalas arancelarias. Usted me dirá, los organizadores, cuando suspendemos, porque me han dicho que había un descanso. Yo no es por mí, por ustedes. Si quiere, lo hagamos ahora, doctora, 5 minutos, 10 Bueno, minutos y volvemos. como quieran ustedes, es por ustedes. Perfecto, lo hacemos ahora entonces, porque justo estamos a las 17:10 volvemos. Bueno, o no, se ha comunicado con un colega amigo y me ha pedido que vaya más despacio. Martín, ¿cómo estás? Hola, La verdad, doctora. lo que pasa es Estamos lo escuchando que atentamente. pasa es que tengo tanta información, tantos años de información,
Bueno, No, está bien, un gusto escucharla, así que le agradecemos al colegio por haber gestionado la actividad. bueno, muchas gracias. Entonces, según el tipo de procesos, tenemos 3 tipos de procesos, ¿sí? Uno con contenido económico, otro con procesos sin monto y con referente regulatorio pauta indiciaria. Se ve que no es sencillo el tema porque en corte progresaban los derechos de casación, los recursos de casación respecto, digamos. A ver. Con el contenido económico sin monto y con referente regulatorio pauta indiciaria. ¿Qué quiere decir? Después lo explicamos y vemos jurisprudencia. Uno tiene contenido económico. Suma de dinero, bienes susceptibles de apreciación económica, progresa la demanda por tanto, con más los intereses a la tasa tanto, que entre paréntesis ahora veo que tanto se ha peleado por la tasa activa y ahora está un desastre en relación con la tasa pasiva. No sé por qué, por esos entreveros de la economía, pero hay una diferencia abismal. Así, bueno, así que fíjense, abogados, si empiezan a pedir que se aplique la tasa pasiva. ¿No? Yo he participado en el tema de la activa en el año 2011, 2012. Pero bueno, pues saco cuentas y la diferencia es abismal. Se pierde un montón con la activa. ¿No? Tendrían que buscar un cambio de jurisprudencia, ustedes vean. Y el otro es, bueno, son bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, sumas de dinero, o se le aplica el 39. Cuando se trata de bienes, se estima el valor y se le tiene un trámite especial que está fijado en el artículo 39, incisos 3 y 4. ¿Sí? Tiene un trato especial que, a pesar de los años que van pasando, no terminan de entender y veo sentencias que dice, bueno, ya se ha corrido traslado a las partes, se lo sustancian lo que uno estima con lo que otro estima. No tiene que sustanciar nada. ¿Qué le dice la ley? Y es bajo pena de nulidad el trámite. El juez le transmite, lo notifica con transcripción del artículo bajo pena de nulidad y le dice, estime cada uno los valores. Una vez que estiman los valores, si no se acercan, el juez llama a designar el sorteo de perito. Y otra observación que hacemos. Cuando el juez llame a perito, es conveniente que le diga sobre qué se va a pronunciar, porque después los peritos se pronuncian sobre cualquier cosa y ahí se arma un zafarrancho. ¿Sí? El abogado le tiene que decir o que le advierta sobre esta procedencia del trámite. Y una vez que tiene base regular, tiene monto de pericia, y si está de acuerdo, si al juez le parece, porque también puede merituar, sobre eso se regulan honorarios. Está bien, estos tienen contenido económico. O suma de dinero o llegan a fijarle una suma de dinero al valor del bien, o valor del bien en dinero. Después tenemos estos procesos que no tienen monto, pero tienen referente regulatorio o pauta indiciaria. Se tiene en cuenta el valor económico o interés en juego, pero sin aplicar la escala. Tampoco la entienden mucho. O se les confunde. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, uno típico, ¿cuál es? En contencioso administrativo, en materia de, para darle un ejemplo, en materia de impuestos, cuando se cuestionan, por ejemplo, se plantea la nulidad o la inconstitucionalidad del impuesto por un lado, y después que se declara la nulidad o inconstitucionalidad, procede a iniciar otro juicio pidiendo la devolución. ¿Sí? Son 2 juicios. En este primero, ¿qué piden? La inconstitucionalidad o la nulidad
del impuesto no estamos reclamando una suma de dinero, entonces no podemos aplicar el 39, porque hemos dicho, cuando se reclama suma de dinero, viene susceptible de apreciación económica. Pero resulta que no es lo mismo este juicio, que han pedido la inconstitucionalidad de impuestos por sumas considerables, ¿sí?, que aquel juicio que es de escaso monto. Entonces, le dice, mira, no es el 39, primera parte, porque no estás reclamando, no tiene contenido económico. Pero ese valor de impuesto, del impuesto que es alto, que se lo ha declarado inconstitucionalidad o la nulidad, va a ser tenido en cuenta como pauta indiciaria, o como más le digo, como pauta indiciaria, sí, o referente regulatorio. Entonces, ¿qué hago? La tomo a ese monto, supongamos que le declaran inconstitucional un impuesto por un valor de 10 millones de pesos. Está bien. Yo no voy a aplicar la escala del 11 al 20, del 6 al 14, sobre 10 millones de pesos, porque yo no he reclamado el pago de la suma de dinero. Pero sí, voy a decirlo, voy a tener en cuenta, es una pauta indiciaria en referente regulatorio. ¿Y entonces qué hago? Y ahí es donde se viene la confusión. Digo, no puedo aplicar para el ganador sobre 10 millones, no puedo aplicar el 11 al 20. Bueno, me voy al 5. Me voy al 5 porque tengo prohibido, porque no es el 39 y no lo puedo hacer, tengo prohibido aplicar la escala. Entonces, bueno, me voy al 5, al 6, qué sé yo, meritúo la labor y digo, y bueno, y al perdedor le regularé el 2,5, pero nunca aplicar la escala. No lo entienden mucho porque ha habido varias sentencias de corte que han hecho lugar al recurso de casación, porque sobre eso aplicaban los mínimos, cualquier cosa. No se puede aplicar la escala arancelaria. Entonces, dice, por eso la Corte, siguiendo el criterio sustentado en numerosos precedentes, señaló que el valor o interés económico que estuviera en juego en el litis es tomado no como monto del juicio, sino como una mera pauta indicativa a los fines de la regulación. Constituye un elemento más a ser tenido en cuenta para la determinación de los honorarios con los mencionados en el artículo 15 de la ley 5480, que después lo vamos a ver, que son las pautas de merituación de la labor, más sin que eso importe admitir una rigurosa aplicación de los porcentajes que el artículo 38 de la mentada ley establece para los juicios por sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. En causas penales, la pauta indiciaria es lo convenido en los acuerdos, ¿no?, que se puede celebrar acuerdo. Y ahí tienen jurisprudencia, ¿no? Municipalidad contra provincia, ABC contra instituto, todos eran impuestos y son de contencioso. Gobierno contra nada sobre nulidad de acto jurídico. Entonces, 1, con contenido; 2, sin monto y con referente regulatorio; y 3, procesos sin monto y sin referente regulatorio o pauta indiciaria, se fijan los honorarios. ¿Qué lo pueden correr? Bueno, no importa, no sigo solo. Sin referencia fija en los honorarios, teniendo en cuenta el valor de consultas escritas, ¿sí? Otro tipo, fíjense ustedes. Y pongo el ejemplo en un juicio de amparo en que se dispone de reposición en su cargo al amparista o una vocal de cámara a los fines de mérito a la labor profesional cumplida en autos. El tema debatido no es susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Por qué? Porque no pedía que le paguen los salarios caídos. Era una vocal que había sido, que se le hizo lugar al juicio político, ¿sí? Y
siendo destituida por juicio político, el reclamo es ante la Corte de la provincia. Y eh, plantea el recurso extraordinario y lo gana en la Corte de la Nación. Cuando vuelve, se encuentran que no tiene contenido económico, porque ella lo que ha pedido es su restitución al cargo de juez o vocal, ¿sí? Y pareciera que el abogado había pedido las remuneraciones dejar de percibir, no, porque eso no se ha discutido aquí. Lo único que se ha discutido es que vuelva al cargo. Por eso debe jugar en plenitud el arbitrio judicial dentro de los parámetros que fija la ley en el artículo 16 o 15. Arias Juárez contra el gobierno de la provincia de San Amparo, París Ernesto, etc. Pero este creo que era Freire, sí. Se pondera en especial la complejidad y novedad de la cuestión planteada, etapas procesales cumplidas, calidad y eficacia de los escritos presentados, resultado obtenido, trascendencia de lo allí resuelto para casos futuros, diligencias, responsabilidades, etc. Son todas las pautas del artículo 15, posición económica y social de las pautas, de las partes y demás pautas contenidas en los artículos 4, 11, 12, 14, 15, carácter de la intervención, etc. 15, 43, etapas. Y se reguló en la suma total de 50 consultas escritas con malos procuradores, en esta que le digo de Freire en contra Estado provincial. ¿No? Nada que ver los salarios dejados de percibir, porque no había sido materia de discusión, según tipo de proceso. Entonces tienen tres tipos de proceso. Que reclaman suma de dinero o bienes, los relacionados con bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. 39. 39, inciso 1 y 2. O sea, el capital reclamado en la demanda más intereses, y 39, inciso 3 y 4, cuando se tiene que fijar el valor de bienes y servicios. La segunda, bienes en que tienen un referente regulatorio, pauta indiciaria. No, perdón. Sí, la que tiene referente regulatorio o pauta indiciaria, que es lo que hemos dicho, puesto el ejemplo de impuestos. Y la tercera es aquella que no tiene monto y no tiene referente o pauta inicial. Si es un juicio de importancia, se fija el valor de tantas consultas escritas. Yo le he traído este ejemplo de 50 consultas escritas. Creo que después inició el juicio de salarios caídos y bueno, ahí era un juicio con monto, se aplican las normas comunes. Bueno, parte de las pautas que hemos dicho. Acá, un segundito. Acá, perdón. Ahí está apagado. Disculpe. ¿Cómo se apaga? Ahí. Las pautas para la regulación de honorarios tienen objetivos y subjetivos. Los objetivos, en función del monto del asunto, su importancia económica, su resultado final, las actuaciones cumplidas y el tiempo empleado en la solución del litigio. El artículo 15 que dice que se tendrá en cuenta el monto del asunto, es objetivo, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, la eficacia de los escritos presentados y resultados objetivos, si es ganador o perdedor, el tiempo empleado en la solución del litigio siempre que la tardanza no fuera imputable al profesional, también es objetivo. Y a los subjetivos, en cuanto califica cualitativamente la labor profesional, valorando el tiempo empleado, la experiencia y la capacidad de los profesionales intervinientes, la trascendencia moral y como precedente jurisprudencial. Y le enumera el artículo 15. Que tiene el 2, 3, 4, 6, 7, o sea, aquellos subjetivos que no son los objetivos. Bueno, por decirle que estas son pautas fácilmente apreciables. Este necesita una valoración específica del juez.
Tiene escalas con máximos y mínimos. Esto lo vamos a pasar así nomás, más rápido, digamos. No nos vamos a demorar. En el proceso principal, ya habíamos dicho del 11, se aplica la escala del 11 al 20. El periodo del 6 al 14. Procuren que les regulen del 18 para arriba. El incidente del artículo 59, porque no es descabellado, digamos, en el incidente del artículo 59, las incidentes concluidas por resolución con 2 etapas. ¿Por qué? Porque, no sé si tengo aquí las etapas. No. Después vemos las etapas, entonces. O la veamos ahora mejor. Los juicios se dividen en etapas, ¿sí? En el juicio ordinario se divide en 3 etapas, ordinario y sumario, los incidentes en 2 etapas, después tienen el juicio el juicio ejecutivo, también tiene sus etapas, en ejecución de sentencias, un incidente, etc. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen un proceso con monto, por ejemplo, que aquí ponen el ejemplo, del 11 al 20, del 6 al 14, y aplican sobre el monto del juicio. Le aplicamos el 20, para obtener una suma fácil. Regulo honorarios, le aumento que me fijo si es apoderado, le aumento el 55% y ya tengo una base. Eso lo voy a regular al principal. Ojo, primero voy a ver si los abogados han participado, si el abogado del actor y del demandado han participado en las 3 etapas. Si participan en las 3 etapas, fácil es, les regulo todo a los dos, por las 3 etapas, como ganador y como perdedor. El problema surge cuando ha habido actuaciones sucesivas por una misma parte. Entonces ahí tienen que valorar ustedes, se valora la tarea. Por ejemplo, por la actora que decimos que se les regula del 11 al 20, tienen un abogado que ha participado en la primera etapa y otro abogado que ha participado en la segunda etapa de prueba y alegato. ¿Sí? ¿Cómo hago? Está fácil porque divido el total que le corresponde por las 3 etapas, divido en 3, uno se va a llevar 2 y otro 1. Bien. El problema se suscita, pero yo les digo, para cuando ustedes vayan a sacar las cuentas y ver si van a apelar o no. Y esto es de ley. Es materia de apelación, porque es materia de merituación de la labor del profesional. Resulta que puede ser que un abogado ha intervenido en una etapa y media, por ejemplo, en demanda y ha ofrecido la prueba y el otro ha producido y alegado. Bueno, controlen eso si van a apelar o no, en materia de apelación, digamos, y lo fundan. Porque si ustedes dicen son altos o bajos, nadie se va a fijar si son altos o bajos porque va a sacar la cuenta general y le sale la cifra. Tienen que fundarlo para que se dé cuenta el juez de que ha habido un error, porque no ha meritado debidamente la tarea. ¿Me siguen? ¿La entienden? Lo vuelvo. ¿Se entiende? O, por ejemplo, un abogado ha actuado por el actor en la etapa etapa de demanda y prueba completa, y el otro solamente en el de alegato. Bueno, este se llevará 2/3 partes y este una tercera. Eso tiene que fundarlo. No basta con decirlo. Bueno, y en el perdedor pasa lo mismo. El incidente. El incidente tiene 2 etapas, ¿sí? Que incluye la prueba. Hay muchos incidentes, la mayoría que no se produce la prueba.
Y sin embargo, lo ha dicho la Corte, por ejemplo, caducidad. ¿Qué prueba no van a producir? No hay producción de pruebas. Igual se divide en 2 etapas. ¿Sí? Entonces, sacan el porcentaje de lo que se ha cumplido en primera instancia. Si se han cumplido tres etapas, bueno, ganador y perdedor, lo hagamos fácil, un solo abogado, y tiene un 20% más un 55%, tiene 100.000 pesos. Y vamos al incidente. Ha vuelto a ganar el actor. Pero no, estamos hablando de caducidad. Supongamos que, por supuesto, que sería el demandado. Hay que ver cuántas etapas se han cumplido en el juicio, no importa cuántas etapas ha cumplido ese abogado, sino sobre las etapas cumplidas se lo toma como base. Y sobre eso se aplica el incidente. Ojo, que el incidente también nos ha dicho que tiene etapas. Si tiene una, ¿qué dice cuánto se regula? De un 10 a un 30 para incidentes, si tiene las 2 etapas. Si no, se regulará de un 5 al 15. ¿Está claro? No lo veo con cara de que me haya explicado bien, ¿o sí? ¿Me sigue? ¿Ah? Con pizarrón es más fácil, pero bueno, aquí no tenemos. Bueno, aquí más o menos le hacen el cuadrito de lo que les estaba explicando. Hay incidentes que tienen monto propio, que quiere decir, nosotros hemos dicho que se regulan de un 10 al 30 de lo que corresponde al principal, pero hay incidentes que tienen monto propio que nada tienen que ver con el principal. Entonces tendrá su monto propio. Sí, pero igual se aplicará no se aplica directamente el 59. Primero se aplica el artículo 38 del 11 al 20 y sobre lo que resulte, recién se va a aplicar el 59. ¿Ah? De un 10 a un 30 Doctora, ahí o le la hago una mitad, pregunta. si se ha cumplido. Sí. Siempre se respeta la consulta escrita mínima, o sea, si de la base esa del 39 resulta que es inferior a la consulta escrita mínima, Debiera, pero últimamente he visto sentencias de corte se apartan. que están apartando, sí, por aplicación de la 24432 que daba motivos, por casos de excepcionales decía la misma ley, y por el 1255 que no da ningún motivo. ¿Qué les parece mucho? Hasta hace 4 o 5 años sí la aplicaban. Ahora están, si no dan, no llegan, regulan lo que da. Otros dicen que está mal, que le aplican una sola vez el mínimo y en los demás ya no. Eso es un invento, porque el 38 no dice que se aplique una sola vez la última parte. Es para todos los supuestos, ¿no? Bueno, O sea, sería una regulación de una consulta mínima en cada instancia. En un sí, mismo eso es lo que juicio, en cada corresponde. Por instancia, cada digamos, en primera instancia, instancia, en cada intervención. segunda. Sí, 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 y Perfecto. corte, sí. Hasta hace unos años se regulaba así, ahora he visto que no. Pero para eso lo tienen que fundar, ¿no? Bueno, proceso de ejecución de Sí. sentencia, de planilla, etc. Bueno, aquí les trae jurisprudencia, que lo pueden ver con tranquilidad. Sobre todo en los daños y perjuicios, que hay, que se trabaja más la base, porque es en cuanto prospera la demanda y en cuanto se rechaza la demanda. Además, eso lo vamos a ver después que tengo
bastante jurisprudencia que se viene repitiendo desde el 2000 hasta el 2024 y sobre todo de corte, ¿sí? En los daños y perjuicios que se ha dicho que el monto de los reclamados en la demanda, reclamado en la demanda, pero ahora se divide. Si se trata de daños materiales o de daños a la persona. Si se trata de daños materiales, como por ejemplo un choque de un automotor en que se reclama la reposición del automotor o el arreglo, repuestos, etcétera, eso sí es lo reclamado en la demanda, porque él sabía, el actor de antemano, cuánto valía y eso reclamó. Pero si se trata de daños a la persona, no, porque se dice, generalmente los abogados que decimos, o lo que más o menos resulte de la prueba rendice, no, porque en los daños materiales pues ya me he reclamado un X valor del auto, del repuesto, de la casa, de qué sé yo qué. ¿Sí? En cambio, del daño a la persona, daño moral, daño estético, bueno, está comprendido el daño moral, etcétera, que depende de la valoración judicial, esos no. Y tiene otra variante. Si se ha rechazado la demanda, en ese daño, no se aflijan porque yo voy a ir en detalle cuando vayamos en daño y perjuicio. Si se ha rechazado la demanda y en relación, se rechaza la demanda, daño material, lo que has reclamado. Si se rechaza la demanda y hay daño de persona y ¿cómo se llama? Y lo han dejado al arbitrio judicial, el juez, la última jurisprudencia es que el juez dicta sentencia merituando lo que habría correspondido y sobre eso regula. ¿Me entienden? Hace de cuenta que está fallando el juicio a pesar de que se ha rechazado la demanda para poder tener parámetros. ¿Cuánto le habría dado? Porque a veces se rechaza la demanda porque no han traído prueba, porque qué sé yo qué, no han justificado la personería o qué sé yo. Pero el juez tiene que dictar sentencia haciendo de cuenta de que la demanda ha progresado, ¿sí? Y sobre eso regula el ganador o perdedor. A los daños que no son materiales, los daños personales. ¿Está? Bueno, después vamos a ver en detalle también. En incidentes también tenemos etapas. Por ejemplo, el incidente de impugnación de planilla tiene una sola etapa. Lo ha dicho la Corte. En Alonso de Bufa. Entonces se regula la mitad. La declaración de puro derecho también, a su querer independencia o quiebre, también tiene una sola etapa. Ese después lo vamos a ver también. El 505 y el 739. Que es el 25%. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, así de vengar. Bueno, parecen de trabalengua, pero lo simplifiquemos. En determinados supuestos, dice que los honorarios no excederán el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Hay una primera distinción o dos posiciones, digamos. Ese 25% es para regular honorarios o al momento de cobrar. Bueno, la jurisprudencia preponderante dice que el tope del 25%, que no es sobre todo el juicio, es al momento de cobrar, ¿sí? No al momento de regular. Se regula lo que corresponde. Y cuando quieren cobrar, ¿por qué? Porque yo tengo derecho a cobrar a mi cliente no condenado en costas y bueno, que me pague lo que me han regulado.
¿Por qué me ponen una limitación? ¿Por qué va la limitación? Yo le quiero cobrar a mi cliente no condenado en costo. ¿Sí? Es el fundamento en que se dice, se regula lo que corresponde y se van a cobrar, cuando vayan a cobrar está la limitación. Y la limitación no es sobre todo el juicio. Además, no es sobre todo el juicio, sino solamente al principal. ¿Mm? Perdón. Ya. No se tendrá en cuenta el monto de los honorarios que hubieran representado, patrocinado o asistida a la parte condenada en costas. Entonces, el 25%, de cuáles se aplica solamente al principal. ¿Mm? Y a los honorarios del ganador. Principal, honorarios de ganador, no se, primera instancia. O sea que no va a incidentes ni a honorario de perdedor. Pero la primera que planteo que ustedes tienen que hacer, no. A mí regúleme lo que corresponde. No me limiten la regulación. Porque yo puedo cobrar al no condenado, tengo derecho a cobrar al no condenado en costa, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, por lo que fuere. Creo que la última de la Corte también lo dice. ¿Cuál es el fin de la norma? Disminuir los costos de los procesos judiciales, moderando los honorarios del Estado, de nuevo los abogados, los malos de la película. Es una norma complementaria de las normas arancelarias locales, ¿eh? Del año 97, que está, limita de la responsabilidad del deudor por las costas judiciales, no el monto de los honorarios, lo que deben, aquí lo que le digo, lo que deben regularse conforme a las normas arancelarias locales. Cuando hay incumplimiento de una obligación, hay otros supuestos en que no se trata de incumplimiento de una obligación y no se aplica. ¿Mm? Fíjense por eso. Doctora, y ahí No usted va cree para demandas rechazadas. Ajá, en ¿qué? relacionado con la constitucionalidad de este 730, ¿cuál es la opinión de usted? Porque pensando en el siguiente esquema, si es un juicio de daños y perjuicios que siempre las aseguradoras plantean la aplicación del 730, eh, yo a mi cliente con el cual yo tendría un pacto de honorarios, un convenio de honorarios firmado, Sí, sí. le implicaría que él me estaría pagando más allá del porcentaje que yo he pactado con el cliente que es actor en el caso que tenga éxito en el juicio. Ahí entiendo que el que puede plantear que es inconstitucional respecto de su derecho de propiedad sería la parte, el cliente, la parte actora. No, bueno, porque no es no es de la actora, sino es el que paga honorario. No es para Por pacto, eso ¿no? es que, si excede, Relación. si se aplica el 730 y excede el 25% el monto de la regulación, yo el excedente ese le voy a cobrar a mi No es cliente para actor. pacto, convenio que yo celebro con. Sí, por eso no es para, no puede decir nada, porque no es para, es para el juicio perdido, no es para costas que deba el ganador, Ujú. sino para Bueno, el perdedor. ¿Ve? No se aplica con. ¿Ah? sí, sí, perfecto, entiendo eso, pero el excedente de mis honorarios, el 730 me manda No a ha podido cobrar cobrarle lo que al no le ha podido actor, cobrar al Estado, a mi dice. cliente ganador del juicio. Y tiene un pacto Y de la, cuota litis. claro, sería un excedente del pacto de cuota litis, inclusive. No, no importa, porque el pacto de cuota litis es independiente del azar que apliquen en 730, no tiene Sí, nada que ver. Le cobra al cliente. bien, perfecto. Que se desentienda del 730. Yo he hecho un pacto con el cliente que me pague el 20, el 30, el 40 y no tiene nada que ver con el 730. ¿Sí?
No es Sí, para está pacto, bien. Está la claro. regulación. ¿Está claro? Bueno. Por eso, aún sin pacto, como el cliente es deudor de los honorarios, por eso se dice, usted regule, le dicen al juez, usted regule lo que corresponde. Porque lo que me falte a mí, del 25%, o sea, regule lo que corresponde. Yo, cuando vaya a cobrar, aplíqueme el 25%, prorrateo, y sobre determinados ítems, no todos. Porque la diferencia que hay con el 100% de los honorarios, yo le puedo cobrar a mi cliente, independientemente del pacto. Esa es la razón por la cual hay dos teorías. Una que dice que regule con el 25 y otra no regule con el 25, porque el abogado tiene derecho a cobrarle a su cliente. ¿Está? Porque si no hay regulación, ¿con qué cara le voy a ir a cobrar al cliente? Págame lo que no está regulado, No, sí, sí entiendo esa independientemente del parte. pacto de Entiendo. honorarios, va por otro camino. Bueno, Bueno. Bueno, la perforación de mínimo de máximo ya lo hemos dicho. En la 24.432 se aplicaba excepcionalmente, porque aquí decía que era excepcional. El otro directamente, el 1255, no dice nada. Por eso se aconseja que los jueces se sigan rigiendo, que las regulaciones se sigan rigiendo por la doctrina y la jurisprudencia de la 24.432, que la ley del otro no dice. ¿Ah? Esto les puedo dejar, doctor Pals. ¿Cómo se podría mandar?